Homer, un saludo a todo nuestro pueblo que nos escucha a esta hora de la mañana, les deseo un buen día. Vamos a iniciar la conversación con, en principio, lo que ha estado sucediendo en Venezuela y en Barinas en los últimos días. Estábamos conversando antes de iniciar el programa sobre algunas situaciones que se han presentado específicamente en Mérida y Barinas, que me estabas comentando sobre algunas visitas que había estado haciendo algunos cuerpos de seguridad a las residencias o a la casa de algunos de los militantes de la oposición. Esto sucedió aquí en Barinas, al parecer anoche, según me estabas comentando. Yo quiero que me hagas un resumen de lo que te has enterado. Bueno, Homer, preocupante, primero que nada, tantos muertos, tanta represión, más de 1000 detenidos, alrededor de 38 muertos. Del bando que sean, duelen porque son venezolanos. Y estos hechos de violación de derechos humanos que se han presentado las últimas semanas nos preocupa mucho. Anoche, como te comentaba, Homer, a una compañera de Primera Justicia en la cuatricentenaria, específicamente en el sector 12, a eso de las 11:30 de la noche le llegaron 3 funcionarios del SEBIN a tocarle la puerta de su casa. Bueno, cuando ella sale, la identifican, le preguntan el nombre, le dicen que busque su documentación y le dan una citación para hoy a las 8 de la mañana. Y cuando revisamos la citación estaba firmada por el director del Servicio de Inteligencia Bolivariano, que es el inspector Ángel Flores. Del SEBIN. Entonces, el del SEBIN, pues. Eso a nosotros nos preocupa mucho porque, bueno, vemos como a tan solo una joven de 18 años le aplican este procedimiento y le dicen que vaya con un abogado. Entonces, me comuniqué con ella cuando venía en camino y, bueno, va en camino al SEBIN. Entonces, vamos a estar un poco pendientes de ese caso. Yo al salir de aquí voy a pasar por allá para ver bajo qué alegan eso. Se presentaba, que se presentara, pero no decía No, para qué se debería presentar. no especificaba para qué era para qué específicamente o en base a qué era la situación. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho esto. Vemos cómo persiguen alcaldes, a concejales. Tenemos 2 alcaldes detenidos, tenemos 3 concejales detenidos, 2 de Rubio y 1 de Mérida. Entonces, eso a nosotros nos preocupa mucho porque están violando la Constitución y están utilizando un traje de la medida allí. Nosotros vemos también con preocupación como una persecución contra dirigentes políticos, como que si quitarle la inmunidad a María Corina va a aparecer la harina, va a aparecer el aceite, va a hacer que baje la inseguridad, va a hacer que el desempleo disminuya, persiguiendo alcaldes y dirigentes opositores. Pero yo no creo que el quitarle la inmunidad parlamentaria a María Corina es con esa intención. La intención es poderla investigar para poder demostrar qué participación puede tener ella en los actos que han estado sucediendo en el país. Sí, pero ni siquiera utilizan los canales regulares, ni siquiera fue una sesión, ni siquiera fue con las 3/4 partes de la Asamblea Nacional, fue un acto administrativo. Vemos como nuestro presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, hace juez y parte, ellos lo que hacen es decir al apéndice del PSUV, que se ha convertido en el Tribunal Supremo de Justicia, le dicen qué va a hacer. Ellos enjuician y encarcelan. Vemos cómo se llevaron al alcalde del municipio de San Cristóbal de un hotel en la ciudad de Caracas, cuando ni siquiera le dijeron en base a qué se lo estaban deteniendo. O sea, y vemos cómo su audiencia iba a ser en el municipio de San Cristóbal, en los tribunales de allá, y no, de repente la cambiaron para la misma ciudad de Caracas. Eso quizás por miedo a que el pueblo tachirense, como lo hemos visto la última semana, se arrecie y defienda a su alcalde. Nosotros aquí en Barinas hemos estado muy pendientes de todos los hechos, de todo lo que se ha suscitado. Hemos estado presentes en las protestas y en las manifestaciones pacíficas, y eso sí lo aclaramos, marcamos distancia y estamos al margen de los extremismos. No estamos de acuerdo con esos radicalismos que mantienen una brecha con el gobierno, que mantienen una brecha con esa población chavista, digámoslo así, que también sufren, también hacen cola, también se les va la luz, también les pega el golpe económico. Vemos como ayer una medida también de devaluación más. Entonces todas esas cosas las sufren los venezolanos, y nosotros manteniendo una brecha y una distancia con estos extremismos que rechazamos. Nosotros no entendemos cómo, trancándose en una urbanización, vamos nosotros a sacar el país de este estancamiento que está. Ok, pero la cuestión es que se han suscitado hechos en Venezuela que pudieran llamarse o pudieran resumirse como que se ha anarquizado Venezuela. ¿Anarquizado en qué sentido? En que las guarimbas, que fue una de las cosas que en principio el ex candidato Capriles Radonsky dijo que no era la vía, él lo dijo en varias oportunidades,
al parecer ha molestado no solamente a ciudadanos que son seguidores del oficialismo, sino a ciudadanos que quizás también están en contra de las políticas del gobierno. ¿No se les fue de las manos quizás a la oposición esta protesta que en principio, según lo que me estás comentando, era pacífica y que se ha tornado un poco violenta? Bueno, siempre hay unos grupos, hombre, hay unos grupos extremistas, radicales, que hacen lo que mejor les parezca. O sea, no podemos generalizar tampoco, nosotros nos deslindamos de esos grupos, porque esa no es nuestra vía es constitucional, apegada a las leyes. Nosotros vamos a sacar este gobierno como llegó, con votos. Los canales y las vías están contemplados en la Constitución. Nosotros no vamos a llegar al Poder Nacional por un atajo. Nosotros no llegamos a la alcaldía del municipio de Barinas y al Consejo Municipal a través de un atajo. Nosotros llegamos a través ¿Tenía razón entonces Capriles? Tenía razón Capriles. Y la sigue teniendo. Nuestra vía es la electoral. Nosotros rechazamos el resultado electoral del abril del año pasado. Y se inmoló entonces Leopoldo López innecesariamente. Bueno, él tuvo su accionar, tuvo su vía, él tuvo su manera de actuar. Nosotros no compartimos en primera instancia, pero es un venezolano más, es un dirigente nuestro más, y nosotros salimos a protestar y a pedir que fuera liberado, porque los cargos que le estaban imputando, que era de daño a propiedad privada y obstrucción a la vía pública, asociación para delinquir, todos esos cargos no estaban comprobados, no tenían elementos de convicción suficientes para encarcelar. Entonces quiere decir que lo que se buscaba con esta protesta que se iniciaron hace más de un mes no se consiguió. Bueno, los que le iniciaron en una primera etapa quizás no. Nosotros acompañamos porque hay muchas razones, hombre, como te decía, para protestar. Hay falta de artículos de primera necesidad, hay inseguridad, hay violencia, hay escasez, hay desempleo. Estamos en un país que tiene un sistema económico que va a un precipicio. Hay muchas razones para protestar y las seguiremos haciendo apegados a la Constitución, la protesta pacífica. No apoyamos a esos grupos radicales, no apoyamos a esos grupos extremistas que tienen la violencia como bandera. Bueno, son las 8 de la mañana, 34 minutos. Próximas acciones a seguir por parte de la oposición en Barinas y en Venezuela. Por cierto, antes de ir a esas próximas acciones, por ahí se oyó el rumor de que se había dictado auto de detención contra el alcalde de Socopó y que pudiera abrirse la posibilidad de detener al alcalde de Barinas, Machín Machín. ¿Qué saben de esto? Bueno, el TSJ hace un par de semanas sacó una medida que llamaba a los alcaldes de los municipios Chacao, Baruta, El Hatillo, San Cristóbal y San Diego, de que no participaran y de que fueran parte de evitar con sus cuerpos de seguridad, que son la policía municipal, parte de evitar la obstaculización de las vías. Nosotros vemos con preocupación también cómo detienen al director de la Policía Municipal del municipio de San Cristóbal, cuando en el mismo artículo 54 de la Ley de Poder Público Municipal especifica textualmente que la Policía Municipal es una policía administrativa, una policía preventiva, no tienen función para controlar el orden público, ni siquiera tienen equipo, no tienen antimotín, no tienen, o sea, son una policía administrativa. Entonces el TSJ parece que bypassea ese artículo y dice que no, que la Policía Municipal son las que tienen que estar pendientes de las guarimbas. Entonces, bueno, ahí a través de esa medida pareciera que quieren colocar a los 126 alcaldes, a los 76 alcaldes de oposición, y el que no la cumpla entonces va a ir preso, sin importar que por ellos votó una cantidad de personas, por ellos votó una mayoría de esos municipios, y bueno, no le están pagando eso. Ahora, ¿qué se espera para los próximos días? ¿Qué se espera para los próximos meses? ¿Qué se espera en Venezuela para los próximos tiempos? Cuando me imagino que ya las protestas irán mermando poco a poco. De hecho, ya está quizás un poco más calmada la situación en Venezuela, en los diferentes estados. Ya hay estados donde ya no se produce absolutamente nada, sino protestas muy aisladas de 5 o 6 personas en una esquina con algunas pancartas y la bandera de Venezuela. Ya no hay tantas guarimbas, ya la gente como que no está queriendo salir mucho a este tipo de situaciones, primero para evitar ser agredidos y poder perder la vida independientemente de quién se la quite, y en segundo lugar porque al parecer no está llegando a ningún lado toda esta situación. ¿Qué se espera para los próximos tiempos en Venezuela cuando ya esto merme y vuelva todo a la normalidad?
seguir invitando a la gente a que participe y a que hagamos de esto que ha pasado las últimas semanas un gran movimiento político-social que nos lleve a nosotros, a esa mayoría que queremos expresar, a esa mayoría que decimos que tenemos, expresarla en voto y hacer en las próximas contiendas electorales procesos de Asamblea Nacional, Gobernación, Consejo Legislativo, Alcaldía nuevamente, que tenemos los siguientes 3 años van a ser años electorales, y que esa mayoría que está en desacuerdo con el modelo económico, que está en desacuerdo con el modelo político, que está en desacuerdo con cómo el gobierno nacional y aquí en Barinas el gobierno regional lleva una política sectaria, una política que no ha llevado a avances, que no ha llevado a progreso y que mantiene esa división social. Como siempre lo hemos dicho, que uno de los grandes problemas que tiene el país es una división social que existe. Una familia dividida no avanza, un país dividido no va a progresar. Nosotros tenemos que unirnos y encontrarnos como venezolanos. Lo decíamos en abril cuando llevábamos la consigna de Venezuela somos todos. Bueno, cuando lo entendamos así, cuando lo sintamos así, vamos a poder avanzar. Y vemos un gobierno que tiene un diálogo que es un monólogo y que habla de paz pero aplica odio. Y así no vamos a unir a Venezuela. Aquí dice un mensaje de texto que no fue el TSJ, fue un tribunal del Táchira. No sé a qué se referirá. No sé a qué se refiere. El Ministerio Público es uno solo en todas las instancias, en todos los estados. Bueno, 8 de la mañana, 38 minutos. Estamos conversando con el concejal Juan Pedro Crespo, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Recreación del Consejo Municipal. Ya seguimos conversando con él. Anoten nuestro número telefónico, el 0414